Estoy grabando la clase. El tema de hoy día es insuficiencia aórtica. Y esta es la válvula, ¿no? La anterior semana vimos el concepto de estenosis aórtica, o sea, cuando la sangre no podía atravesar con facilidad esta válvula. Y ahora vamos a lo contrario, esto va a quedar, no va a ser suficiente, porque no se olviden que en sístole la sangre sale y en diástole regresa. Eso quiero que lo tengan así gruesamente, que lo recuerden. Entonces, estos son los alumnos que me han ayudado. Maile, ¿está Maile? ¿Está presente Maile? ¿Analía? No está. Bueno, Doctor, aquí estoy. ya, bienvenidas, bienvenidas. Bueno, Gracias. entonces, belleza, entonces, ahora vamos a empezar con la clase. Entonces, aquí tenemos en la clase algunos detalles. ¿En qué es la insuficiencia aórtica? Y este dibujito que les he traído acá es un dibujo de uno de los libros que yo tengo. Y me encanta este dibujo porque es práctico. Miren, esta es la aorta, estas las valvas de la aorta. No son bicuspídeas, las bicuspídeas son dos, ¿no ves? Esta es tricuspidea. Y miren, hay en la fase de diástole, la sangre solo debería llegar acá, pero miren, la sangre retorna al ventrículo izquierdo. Entonces, dice una definición, esta definición no es de la IA, es del libro. La sangre se devuelve desde la aorta hacia los ventrículos. ¿Y por qué se devuelve? Miren, por la incapacidad de la válvula para cerrar durante la diástole. Entonces, en la diástole, obviamente que en la sístole se abre la aorta y en la diástole se cierra, segundo ruido. Entonces, aquí tenemos esta incapacidad de cerrar en forma adecuada. Y acá tengo, siempre les digo a ustedes cuando estudien, para estudiar tienen que ver cómo es en condición normal. Eso es una de las cosas que permanentemente les he estado repitiendo. Entonces, así. Bueno, entonces, en condición normal, ¿qué es lo que tengo? La sangre en sístole sale y en diástole, fíjense, aquí está cerrada la válvula aórtica. Se cierra en diástole. Este es el segundo ruido. ¿Qué pasa ahora con el concepto válvula insuficiente? Entonces, cuando nosotros hablamos de insuficiencia, miren, sale la sangre, la valva esta no funciona, no cierra adecuadamente y hay un reflujo en diástole de la aorta hacia el ventrículo. Entonces, hasta aquí es normal y aquí la sangre se devuelve desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué más tengo acá? Aquí tengo lo siguiente. ¿Qué sucede en el ventrículo izquierdo? Vamos a ver. Acá, mm, a ver, aquí me siento más cómodo. Acá. Bueno, creo que esta me da más comodidad. Bien, tengo acá, insuficiencia aórtica. Entonces, en la insuficiencia aórtica, acá, esto es lo que vamos a ver ahora. Acá. ¿Qué tengo acá? ¿Qué sucede en el ventrículo izquierdo? Miren, el ventrículo se llena normalmente, eso es en fase de diástole. En fase de diástole yo tengo la fase de estiramiento del ventrículo. Al final de la diástole yo tengo acá 120 ml de sangre, acá.
Ahora, si yo tengo acá en forma fisiológica 120 ml de sangre, esa sangre va a salir eyectada, van a salir 70. Pero, ¿qué está pasando en la enfermedad? La sangre normal, dijimos que era 120 de la aurícula al ventrículo, pero aquí ya hay una sangre en excedente regurgitada que va de la aorta, acá, va de la aorta, acá, acá. Entonces, ¿dónde está? No, disculpen, esto se movió. Acá. Entonces, durante la fase de diástole, tengo sangre de la aurícula izquierda y tengo sangre del reflujo. Entonces, ya no van a ser 120 en condición fisiológica, van a ser 150, van a ser 200. Ahora miren esto. Aquí les voy a recordar el concepto de precarga. Entonces, fíjense que me está diciendo el autor que cuando yo tengo un aumento del volumen al final de la diástole, en este caso, por una sangre que refluye de la aorta al ventrículo, miren, la precarga está aumentada. Entonces, y consecuentemente tengo una mayor distensión del ventrículo izquierdo. Entonces tengo, cuando digo mayor precarga, estoy diciendo mayor cantidad de volumen al final de la diástole en el ventrículo izquierdo. Luego tengo, si tengo más volumen, la sístole va a tener que ser ya no 70 ml, va a ser mayor. Entonces el ventrículo expulsa más volumen. Entonces sale ya en vez de 70 ml por sístole van a salir 120, 130 ml. Pero no se olviden que va a haber un regreso en fase diastólica hacia el ventrículo. Ahora, esto, miren acá, posteriormente vamos a tener nosotros, escuchen esto, fíjense cómo por primera vez les estoy mostrando una inversión. Dice dilatación, ¿no ven? ¿Lo ven acá? Es decir, antes, cuando yo hablé de hipertensión arterial, cuando yo hablé de estenosis aórtica, lo primero que aquí aparecía no era dilatación, era aumento del grosor del músculo. Estamos hablando de una hipertrofia concéntrica. En cambio, cuando al inicio de la fisiopatología de las insuficiencias valvulares no empieza con una hipertrofia concéntrica, miren con quién empieza, con una hipertrofia excéntrica. Fíjense que el ventrículo está aquí delgadito. Gracias a esa hipertrofia excéntrica, por la ley de Frank Starling, se puede sacar más sangre durante la fase de diástole. Bien, ya tengo esto. Ahora, aquí tengo aumento de la presión sistólica, sí. O sea, esto lo voy a ver con más detalle. Si sale más cantidad de sangre, ¿va a salir con mayor presión? Sí. Y al sacar toda esta sangre, o por lo menos un 60% de este volumen, va a disminuir la presión al final de la diástole, a nivel del ventrículo izquierdo, y también va a disminuir a nivel de la aorta. Ahora, acá tengo este detalle. mm, ya, ya, acá. ¿Qué ocurre en la insuficiencia aórtica? Veamos. Tengo acá, esto es sístole, esto es normal, en diástole hay el reflujo,
regresa la sangre hacia la cavidad, de la cavidad aórtica hacia el ventrículo. Y esto es la imagen que les había dicho que traía el libro del que yo actualicé. ¿Por qué es importante? Porque el ventrículo izquierdo recibe más volumen del que debería y debe bombear más volumen de lo normal. Esto lo entienden, ¿no? ¿Este concepto lo entienden? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, aquí está el resumen. La válvula ártica no cierra adecuadamente, la sangre regresa hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo recibe más sangre por dos vías. Esta es una pregunta que siempre sale, especialmente en fisiología. Por el reflujo en diástole y por el llenado en diástole del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en la insuficiencia aórtica yo tengo una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Ahora, acá. Acá, efectos hemodinámicos en el ventrículo izquierdo. No se olviden de esto. Reflujo del aorta al ventrículo y volumen normal de la aurícula al ventrículo. Entonces, por estos dos mecanismos, tenemos aumento del volumen, aumento de la precarga al final de la diástole. A ver, veamos qué tenemos acá. Aquí le pedí al ChatGPT que me haga una explicación paso a paso. Por eso es que tenemos el 1, 2, 3, 4. Entonces, acá en el número 1 tengo, ¿el ventrículo se llena más de lo habitual? Sí. ¿Es un mayor volumen al final de la diástole? Sí. Miren, esto es cierto, ¿no? 120, no se olviden que es el volumen normal. Estos pacientes tienen 260, 200 ml al final de la diástole. Y esto genera, miren, un aumento de la precarga. Entonces, ¿qué conceptos van juntos? Aumento del volumen del fil de diástole va junto con aumento de la precarga. Y ahora miren, hay mayor estiramiento de las fibras miocárdicas. De acá, consecuentemente, el aumento de la tensión parietal y el estiramiento de las fibras me va a aumentar la precarga. Veamos acá. Luego hay un aumento del volumen sistólico, que es lo que les he venido repitiendo. El ventrículo expulsa más volumen durante la fase de sístole y este volumen nuevamente va a regresar. Entonces hay un aumento del volumen sistólico durante la sístole. Ese aumento del volumen sistólico, vayan tomando nota, va a hacer que en la sístole la presión arterial ya no sea 120, que la presión arterial sea 180, 170. Y debería esto cerrarse acá en 80, pero no, sigue fluyendo. Por lo tanto, por este aumento de volumen, nuestras presiones van a llegar en sístole a un 160, 150 y en diástole a un 40 o 50. Eso va a marcar una gran diferencial de pulso. Entonces, tengo la precarga aumentada, tengo el volumen sistólico aumentado, tengo una presión sistólica muy alta y una diastólica baja, y ahora empieza el mecanismo de compensación, que vendría a ser la dilatación, pero excéntrica, para compensar ese aumento del volumen. Dilatación ventricular más aumento de la masa muscular en serie, hipertrofia excéntrica, para intentar normalizar el estrés parietal. ¿Qué significa esto del estrés parietal? Esta cantidad de sangre que hay acá al final de la, digamos, de la sístole, de la diástole, va a causar presión en las paredes de los ventrículos. Y ese aumento de presión en las paredes de los ventrículos podría causar una constricción de las arteriolas subendocárdicas.
y haber un cuadro de isquemia. Para que eso no suceda, para que eso no suceda, en estas sobrecargas de volumen hay una dilatación. Con esa dilatación o hipertrofia excéntrica, reduzco la presión intraventricular. Para el ChatGPT, la traducción es reducir el estrés parietal. Entonces, estamos prácticamente en lo correcto. Miren, esta es la pregunta que siempre sale en todos los exámenes. Es una adaptación crónica excéntrica, no concéntrica. Que quede claro, se lo estoy repitiendo varias veces. Es excéntrico. Ahora, acá hay un detallito que quiero que lo tomen en cuenta. Una cosa es, una cosa es, una cosa es la adaptación crónica y otra cosa es la adaptación aguda. En la aguda, ¿cuándo hay agudo? Ejemplo, yo aquí tengo los músculos papilares, ¿no ven? Acá. Músculos papilares, las cuerdas tendinosas que están fijas acá. El paciente tiene una obstrucción de una de las arterias coronarias que lleve sangre al ventrículo izquierdo. Estos músculos papilares se necrosan, mueren y súbitamente se puede producir una insuficiencia aórtica. Eso es bien complicado porque las presiones dentro del ventrículo, dentro de la aorta, no están compensadas. Va a causar un desastre eso. En cambio acá, si lo vemos en forma crónica, la hipertrofia excéntrica está presente, esta dilatación va a llevar a o sea, mejor dicho, ¿qué es la hipertrofia excéntrica? Es un aumento de las fibras en serie, así, en cantidad, no en grosor. En grosor es hipertrofia concéntrica. El objetivo es reducir, normalizar la tensión, la presión que va a ejercer el líquido, la sangre, sobre las paredes. Por eso va a haber esto, porque se va a normalizar, se va a reducir la tensión parietal. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué consecuencias tienen esta sobrecarga? Si el ventrículo izquierdo puede mantener un gasto cardíaco adecuado, sí, por la adaptación, por la ley de Frank-Starling, sí. Con el tiempo, la dilatación progresa y puede llevar a una disfunción sistólica. Claro, es decir, con el tiempo vamos a querer, estamos cada vez más hipertrofia, digo, más distensión ventricular, más Frank Starling, y logramos compensar la presión del estrés parietal. Todo está bien, pero va a llegar un momento en que ya el ventrículo izquierdo no va a tener la capacidad de bombear sangre o va a bombear de una mala manera. A eso es lo que vamos a llamar la disfunción sistólica. Y acá ya es cuando el paciente empieza a estar sintomático. Entonces, ¿por qué hay disnea? ¿Por qué hay fatiga? ¿Por qué hay eh, o sea, ¿por qué el paciente eh, en algún momento puede tener disnea? ¿Por qué el paciente puede tener intolerancia al ejercicio? ¿Quién recuerda por qué? ¿Recuerdan lo que en las primeras clases vimos de cardio? Mayor volumen de fin de diástole, mayor tensión parietal. Esto genera aumento de la presión en el aurícula izquierda y esto genera un aumento de la congestión pulmonar. Eso sucedería en la medida que el paciente se va descompensando. Por eso dice que con el tiempo el paciente se va a volver sintomático, va a tener disnea, fatiga y intolerancia al ejercicio. Pero todavía todo esto no hay porque el paciente está compensado. Ahora miren esto, resumen del resumen.
Miren, falso o verdadero. Esto. Falso o verdadero. Verdadero. Bien. Aumento Verdad. del volumen de fin de diástole. Ya no es 120, es 260. ¿Qué causa eso? ¿Qué causa eso? Mayor precarga. Perfecto. ¿Y esto a qué lleva? A un mayor volumen Más, de medio Más líquido. más volumen. distensión, más volumen. Ley de Frank-Starling. ¿Y esto a qué lleva? Con el tiempo para que no haya presión dentro del ventrículo izquierdo. A una hipertrofia. Pero dígalo completo, no puede decirlo incompleto. A una hipertrofia excéntrica. ¿Y esto para qué es? Es para esto. Miren. Tengo un ventrículo izquierdo lleno. Antes el ventrículo izquierdo era esto. 120, ¿no ves? Acá. Ahora les dije 230. Va a salir por la aorta en sístole. La presión dentro del ventrículo, la presión dentro del ventrículo con este volumen, esta presión va a ser intensa y rápidamente el paciente se podría descompensar y esta aurícula aumentaría las presiones. Pero a la dilatación excéntrica, gracias a la dilatación excéntrica, estas presiones dentro del ventrículo se reducen. ¿Estamos? Se reducen. Analía está presente. Analía. ¿Hay alguien que me haya ayudado en esta diapo? Son dos personas. ¿Alguien está presente? ¿No están? Sí, doctor. ¿Están o no están? Sí, doctor. ¿Con quién hablo? Con Maite, doctor. Maite, escúcheme. Hágale una fotito ahorita a esto, por favor. Hágale un Ya, screen doctor. si quiere. Ya, hágale ahorita porque lo voy a borrar. ¿Ya la hizo? Un ratito, doctor. Maite, dale listo. Me extrañas tanto, Luis. Ya está, doctor. Ahora, cuando me van a volver a hacer estas diapos, entre la diapositiva número 3 y la 4, me va a poner esta fotito. Esta fotito. ¿Ya? Perfecto, ya está. Entonces, quedó claro la cantidad de volumen, quedó claro que hay un aumento de presión, pero ¿quién hace que compense la hipertrofia excéntrica? Bien, entonces hasta acá estamos frente a un cuadro compensado. Entonces aquí tengo así. Ya. Ahora, miren, ahora acá. Mm, ¿Dónde está el borrador? Creo que es aquí. Entonces, ahora voy a borrar esto. Por eso le pedí que haga la foto. Entonces, ahora, otro detalle. Dice acá, ¿en la insuficiencia aórtica el ventrículo izquierdo recibe más volumen? Sí. Por lo tanto, ¿se dilata y aumenta su volumen sistólico? Sí. ¿Y trabaja contra una sobrecarga crónica de volumen? Sí. O sea, crónicamente ese ventrículo izquierdo queda con mucho volumen. Entonces tenemos
¿Por qué aumenta el volumen? El aumento del volumen normal más, más el aumento de la regurgitación. Bien, estamos en Maile, ¿no? Con la que hablo ahorita. Maite, Maile, doctor. Maite, perdón. Ya, vamos ahora a la diapo 8. Vamos a ver qué sacamos de la 8. En la diapo 8 tengo insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica el ventrículo izquierdo bombea 2 veces. Sí, fíjense que yo les decía 120 de volumen de fin de diástole normal y también les he dicho en forma indirecta 230, 240, el doble. Entonces, esto ya lo sabemos. El ventrículo se dilata, repito, para reducir, para contener más volumen, por eso se va a dilatar el ventrículo acá, así. Entonces este volumen aumenta el volumen sistólico y el ventrículo expulsa más sangre. Miren, mucho más sangre. Luego, la presión sistólica va a aumentar la eyección a nivel de la, de la aorta. Por lo tanto, la sístole va a ser 170, 160. Y la presión diastólica va a caer. Va a ser 80, digo, va a ser 40, 50. Entonces, miren esto, hay una gran diferencia de presión. Esto es lo que, digamos, este es el pulso de presión, que es la diferencia entre sístole y diástole. Esto no es normal. Lo normal es 12,8, pero miren, el paciente tiene 120 en sístole y 50 en diástole. Ahora, aparece, claro, ¿por qué va a aparecer un soplo diastólico? Porque es en diástole que la sangre retrocede y eso me va a generar un soplo diastólico. Es aspirativo, es decreciente y mejora en el borde external izquierdo. Ya, esto es más para tarea de semiología. Bien, ¿qué tengo acá? ¿Por qué el ventrículo izquierdo bombea 2 veces? Durante la diástole, aquí tengo la sangre regresa, ya eso lo dijimos, el ventrículo recibe dos, esto es digamos, una repetición importante, el ventrículo recibe sangre en diástole de la aorta y también recibe sangre, esta es la sangre regurgitada, y también del llenado normal. Consecuencia de esto, tengo un ventrículo izquierdo con sobrecarga de volumen. Ese sería mi resumen. Acá, mecanismo en cadena que pasa en cada ciclo. En el ventrículo izquierdo se contrae y se expulsa, sí. Inicio la diástole, en la diástole hay mayor volumen, depende de diástole porque hay regurgitación, hay mayor llenado diastólico y hay más volumen al fin de la diástole. El ventrículo debe expulsar el volumen total. A ver, les voy a hacer acá un dibujo. Maite, esto lo va a colocar entre la diapo, ¿dónde está? En la 9 creo que está, ¿no? Esto lo va a colocar, lo que vamos a hacer ahora, debajo de la 10. Va a ser una fotito. Entonces, aquí empezamos de la siguiente manera. Acá. Aquí vamos a tener nosotros nuestra válvula aórtica. Ahí. Y acá voy a tener la aurícula. Entonces, esto es lo que está sucediendo. En diástole tengo sangre acá y tengo sangre del llenado. Y todo esto correspondería a mi ventrículo izquierdo. Esto está sucediendo en diástole. ¿Qué más tengo?
Aquí tengo, dice, la sangre se devuelve desde la aorta, ya lo mencionamos. El llenado diastólico habíamos dicho que era para disminuir esta presión. Entonces, hay una disminución de esta presión y en esta fase de dilatación excéntrica es para mejorar el gasto cardíaco. Bien, este fenómeno, quédense con este concepto acá. Este fenómeno que acabo de dibujarles mantiene el gasto cardíaco en forma normal gracias a la dilatación excéntrica. Pero ya, gracias a esta presión es que al mayor volumen sistólico es que la presión sistólica, como ya hemos visto hace ratito, es de mayor intensidad. Ya, Maile, hágale la fotito a esto, por favor. ¿Está Maile ahí? ¿O Maite? ¿Maile? Sí, doctor, ya le saqué ya. Ya, ya. Ahora la va a poner esta, vamos a hacer uno debajo de la diapositiva 10. Vamos a crear una nueva. Ya, listo. ¿Por qué aumenta la presión sistólica? Sí, porque aumenta el volumen sistólico, ¿cierto? Por eso, en la fase de sístole, por eso tengo una mayor presión sistólica. Y diastólica porque hay una, no, la sangre retrocede en fase diastólica hacia el ventrículo, por eso tengo esta presión. Ahora, dice, ¿para qué es importante este dato? Si ustedes le toman la presión a un paciente, tienen ese dato, porque nos está explicando la fisiopatología de la insuficiencia aórtica. Se asigna con signos clínicos característicos de un pulso amplio, eso lo voy a ver ahorita, y no es un dato menor. O sea, tener 160-50 ya me está diciendo que posiblemente sea una insuficiencia aórtica. Ya. Ahora, ¿qué tengo acá? ¿Hay un mayor aumento del volumen sistólico? Sí. ¿Hay retroceso de la sangre o reflujo de la sangre en fase de diástole? Sí. Por eso esta presión baja. Luego tengo acá consecuencias clínicas relacionadas. Voy a tener disnea de esfuerzo, es decir, en la medida que yo vaya empeorando mi diástole, van a aparecer, va a aparecer esto. ¿Y cómo lo explicamos? De la siguiente manera. Acá. ¿Cómo lo explico? De la siguiente manera. Primero, ahora voy a empezar el dibujo con una válvula aórtica. Ahora, así. Ahora voy a empezar aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Ya se va volviendo insuficiente esta dilatación. O sea, se va volviendo insuficiente, ya han pasado muchos años, 5 o 7 años, y acá la presión dentro del ventrículo izquierdo
progresivamente va a empezar a aumentar. Entonces, al final de la diástole va a llegar un momento en que estas presiones aumentan y consecuentemente aumenta la presión parietal. Miren, esto va a incidir sobre la presión dentro de la aurícula. Ya no va a ser 3. Este aumento de la presión va a ser mayor y aquí vamos a tener ahora la presión a nivel venocapilar ya va a ser mayor a 7 y aquí ya el paciente va a empezar a tener líquido en el espacio intersticial y esto es lo que se va a traducir con el nombre de disnea de esfuerzo. Pero que quede claro algo, no es esto al comienzo de la enfermedad, es después de varios años cuando no se logra compensar. Y luego acá dice, es un pulso amplio y saltón, que es el de Corrigan. Los soplos diastólicos aspirativos son decrecientes. Entonces, a ver, esto que estamos viendo a este lado, aquí yo tengo primer ruido, es decir, cierre de la válvula mitral. Aquí tengo segundo ruido, que vendría a ser el cierre de la válvula aórtica. Entonces, este cierre de la válvula mitral y este cierre de la válvula aórtica. ¿Qué dije? Que esta patología está en el momento de diástole. Entonces, acá, mejor dicho, en sístole, vamos a tener una, un, un soplo así. Va a ver esto y en diástole también vamos a tener un soplo dentro de la cavidad ventricular, por eso es diastólico. En diástole, en diástole, aquí tengo ahora primer ruido. Se está llenando la cavidad, en diástole se llena la cavidad ventricular. Y aquí vamos a tener otro ruido cardíaco. En estas patologías, cuando ya la tensión parietal es muy alta, miren, va a haber compresión de las arterias de la pared y el paciente va a empezar a hacer angina. O sea, esta angina no es porque tengo una placa de colesterol ni de triglicéridos. Ahora, si yo voy teniendo un cuadro anginoso, voy teniendo aumento de la presión, digo, de la precarga, ya el paciente está con disnea, entonces ya mi volumen sistólico está no compensado. Entonces estoy sacando sangre con un volumen sistólico que no corresponde al volumen de fin de diástole. Entonces me va a costar reducir este volumen sistólico por la falla de la válvula aórtica. Este, ¿Ya le hizo fotito? Enseguida le hago, doctor. Hágale, me avisa cuando termine. Ya, doctor. Ya, eso lo va a poner debajo de la 12, aquí, Ya, doctor. esta fotito. ¿Ya? O si quiere todo, también no hay ningún problema. Ahora voy a borrar, lo borramos, vuelvo acá. Bien, 13. ¿Cuál es el soplo típico? Dijimos, se cierra la válvula aórtica, primer ruido. Este es el primer ruido. No, no, no. ¿Dónde está? Esto está mal. El primer ruido es el cierre de la válvula mitral. Y aquí dice, todo esto está sucediendo en sístole y cierre de la válvula aórtica. O sea, aquí está la válvula aórtica está cerrada y aquí vamos a abrir la válvula aórtica. O sea, vamos a dar inicio a la sístole acá.
Entonces, en esta fase de diástole, de llenado del ventrículo izquierdo, yo voy a tener un retumbe acá. Entonces, aquí lo que estamos teniendo es lo siguiente. Ahí. Tengo... ahí. Entonces, cuando yo digo diástole, estoy hablando de llenado de la cavidad ventricular. Intensidad del soplo decreciente. Al inicio de la diástole, gran diferencia de presión entre la aorta, que es mayor en la aorta que en el ventrículo izquierdo, hay un soplo intenso durante la diástole acá. Y es creciendo, va ascendiendo. Mitad de la diástole, la diferencia disminuye y el soplo lo vamos a escuchar menos. Al final de la diástole hay una pequeña diferencia de presión, soplo muy débil. O sea, aquí es un soplo de llenado, o sea, se está llenando la cavidad ventricular porque le está regresando sangre de la válvula aórtica, es increscendo, y luego esto es decreciendo. Bien, 3. Al final de la diástole hay una pequeña diferencia de presión. Claro, entre el ventrículo izquierdo y la aorta. En la aorta generamos presiones hasta de 160, 170 milímetros de mercurio. Y cuando se abre aquí la válvula aórtica, deja de haber esto. ¿Por qué? Porque estamos ya en fase de sístole. ¿Es un soplo diastólico? Sí. ¿Es aspirativo creciendo? Creciendo, sí. Menor diferencia de presión. A ver, ¿qué dice acá? Esto ya es lo que habíamos comentado. Esto recién lo estoy aclarando. Y acá tengo el soplo característico de la insuficiencia aórtica. Miren, diastólico, está en fase de diástole, aspirativo, eso es aspirativo y decreciente. Se debe al reflujo de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo durante la diástole. O sea, por eso vamos a tener ese soplo en crescendo y aspirativo, porque estamos escuchando el retorno de la sangre de la cavidad a la cavidad ventricular. O sea, ahí viene la historia de este soplo. Es en fase de diástole. La insuficiencia aórtica produce un soplo diastólico decreciente, ambos porque la sangre regresa desde la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, esto tampoco no, este concepto lo entienden, ¿no? O si no lo entienden, me avisan. Este, Sí, doctor, se entiende. perfecto. Diapo 14. Este es otro detalle, por favor, que a los alumnos los confunde y siempre sale en el examen. Quiero empezar por la insuficiencia aórtica, pero ¿qué dice acá? Aguda. Y aquí teníamos aguda y aquí crónica, pero primero quiero hablar de la aguda. ¿Qué sucede en la aguda? Paso número 1. ¿Qué dice acá? Instalación súbita. A las 10 menos 5 no había nada. 10 en punto empieza. Súbito. Aparece en forma repentina. ¿Qué no voy a tener? O sea, no voy a tener dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Por lo tanto, acá dice ausencia de los mecanismos de compensación.
Pregunta al curso, pregunta de examen. ¿Está su compañero el que nos ayuda con la pregunta del examen? No está, ¿no? Bueno, le dicen que hice esta pregunta, que lo vea en el video. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el principal mecanismo de compensación en la insuficiencia aórtica? ¿Cuál es? En la insuficiencia aórtica crónica. ¿Hay respuesta? Doctor, ¿sería la La dilatación del hipertrofia. ventrículo? Hipertrofia. Ya. ¿Quién dijo eso? ¿Quién respondió? Yo ¿Cómo se dije llama? la hipertrofia excéntrica. ¿Pero quién respondió eso? Ah, Alex, mixto. Alex, ¿qué? Ya, anótese un punto, haga la pregunta y dice un punto por esta pregunta. Es la dilatación, es la hipertrofia excéntrica. En la aguda, en la crónica, perdón. Pero ¿qué pasa en la aguda? ¿Qué dice ahí? Ausencia de mecanismos de No hay tiempo, compensación. no hay tiempo. ¿Y qué es una aguda? Ejemplo, una ruptura papilar, una ruptura de tendones por un infarto agudo de miocardio. Entonces va a ser agudo, ¿no? El ventrículo no alcanza a dilatarse. Ahí está. No tengo esta compensación. El ventrículo ya no se dilata. No hay tiempo de dilatarse. Sobrecarga de volumen regresa de la aorta y revuelve el ventrículo aumentando bruscamente el volumen. O sea, no hay tiempo de compensación. Ahora, si no hay tiempo de compensación, explíquenme por qué todo esto. ¿Por qué en aguda el paciente tiene edema pulmonar? ¿Por qué tiene shock cardiogénico? ¿O por qué puede haber todo esto? El edema pulmonar, explíquenme. Acá antes había una pizarra aquí para hacer algunos. No la veo. ¿Alguien la ve? ¿Podría repetir la pregunta, doctor? ¿Por qué en la insuficiencia aórtica aguda aparecen síntomas como edema pulmonar? Ya. Por el aumento de Pienso que presión. es eso mismo, aumento de la presión. Siga. Ya. Va a haber aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, lo cual va a llevar a un reflujo al aurícula izquierda y esa presión se va a ver reflejada en los pulmones, aumentando la presión venocapilar y así habiendo salida de líquidos intersticial. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Quién respondió? Alex, mixto. Alex, otra pregunta. ¿Usted fue el que respondió hace rato? Alex, ¿usted fue el que Sí, respondió hace sí, rato? doctor. Bueno,
Anótese otro punto. A ver, eh, mm, Mai- Maile o Maite es. Maite. Maite, escúcheme. A esto le va a hacer un screen, porque va a Ya, ir doctor. en la 16. Señores, lo único que me faltó preguntarle a su compañero fue esto. Acá. Voy a empezar al revés, ¿ya? Aquí vamos a poner pulmón. Aquí voy a poner venas pulmonares, arterias, perdón. Aurícula izquierda, aquí, y ventrículo izquierdo, aquí. Esta, este tendón va unido al músculo papilar. Y el paciente sufre un IAM. Por lo tanto, la arteria que lleva en sangre aquí no está funcionando y se necrosa. Entonces, este paciente hace, este, puede ser una insuficiencia mitral también aguda, puede. Pero, porque aquí lo que tenemos que ver, ¿qué pasa que el paciente no compensa? Y para ello me voy a agarrar del tema eh, insuficiencia mitral. Aumenta la presión acá. Este aumento de la presión genera un aumento de la presión en la aurícula, un aumento de la presión en el ventrículo y empieza a haber, perdón, en el sistema capilar pulmonar y empieza a haber líquido en el intersticio. Y cuando hay líquido en el intersticio, estos son mis capilares, hay una disminución del intercambio de oxígeno, por lo tanto, el paciente tiene disnea. Como es un cuadro agudo, no me da tiempo de estos mecanismos de compensación. No tengo tiempo por ser un cuadro agudo. Bien. Hágale la fotito, baile. Ya voy, doctor. Ahorita le saco otra vez. ¿Me avisa? ¿Listo, doctor? Ya está. Perfecto. Entonces, que si no borro esto, aparecen todas las diapositivas. Ya. Entonces estábamos acá. Y miren acá, consecuencia de esto, edema pulmonar, que ya les expliqué por qué. Y si es tan fuerte el aumento de las presiones y la caída del gasto cardíaco, el paciente va a entrar en choque de origen cardiogénico. Y acá tengo la insuficiencia aórtica aguda, se instala de forma súbita sin tiempo para la compensación del ventrículo izquierdo. No, mire, no se dilata para manejar la sobrecarga de volumen, lo que produce el edema pulmonar. Entonces, aquí Maile me le va a agregar Voy, a doctor. esta diapo, Sí, doctora, la va a hacer el dibujito, Maile, a mano Ya, en doctor. casa, y aquí lo va a poner ese dibujito que yo hice, aquí, Ya. ¿ya? Listo. Está bien. Ahora, quiero pedirles un favor. Mm, entonces, esto es agudo. Vámonos atrás. Esto es agudo. Recibe volumen de golpe, sí. Aumenta rápidamente la presión diastólica del ventrículo izquierdo, sí. Aumenta la presión auricular izquierda, sí. Y puede aparecer edema pulmonar agudo. Bien, ahora, lo que quiero que busquen ahorita en ChatGPT
¿Cuáles son cuáles son eh, cuáles son las causas agudas de insuficiencia aórtica? Un infarto agudo de miocardio, doctor. Bien, ¿qué más? No, pida a ChatGPT. La endocarditis infecciosa. Ya, pero a ver, hagan una imagen. Hagan una imagen ahorita, vía chat. ¿Alguien ya tiene imagen? Doctora, era de insuficiencia Aórtica, aórtica. Ya. aguda. Maile, Maile, ¿me escucha? Le escucho, doctor. Vamos a crear una debajo de la 14, esta que vamos a crear ahorita. Ya. Esto. Doctor, ya le mandé al grupo una foto. Ya, la endocarditis bacteriana. Miren esto de bonito, trauma torácico, disfunción aguda de las prótesis de las válvulas, ¿ya? Ay, qué interesante esto. Esto no lo tenía en cuenta. Disección aórtica tipo A, esto es en la salida, y rotura del aneurisma. Bien, excelente, excelente. Entonces, esto viene para acá y ahí tenemos ahora esto así. A ver, vamos a ver, dice acá causa de insuficiencia aórtica aguda, endocarditis infecciosa. Eh, esto está bonito. Esto es la disección de la tipo A, o sea, en la salida, miren. ¿Ya? Este es aneurisma. Ahora, un detalle, estimados alumnos. Fíjense que esto es en la salida, acá, porque todavía no hemos llegado al callado. Es la tipo A, desgarro de la íntima, o sea, el paciente está haciendo un hematoma, ¿no? Se llama esto un aneurisma. ¿Ya?
A ver. Miren esto que yo acabo de recibir. Entonces, acá, ¿dónde está? Acá en arquitectos les envié esto. Veamos. Miren, bien de bonito esto. Modestia aparte. ¿Saben qué? Le puse, para ayudarles a ustedes, boceto les puse, como pronto. Entonces, miren, disección aguda tipo A, aquí. Arteria ascendente, aquí, por favor. Endocaritis bacteriana, eso ya lo tienen claro. Los traumatismos torácicos. Me gustó la foto que me trajo Maile. Traumatismo. Disfunción de las prótesis, también lo trajo ella, y la causa iatrogénica, tras una cirugía. Entonces, esto, vamos a subir acá. Esto lo voy a achicar un poquitito. Ahí. Listo. Maile, Maite, doctor. Maite, perdón. Ahí. Pero usted me va a corregir. Ahí. Ya, ahorita saco. A ver. Hágale una fotito ahí, por si acaso. Ya. Espérame, Ahí. espérame. Un Esto. ¿Ya? ratito, doctor. Esta ya la tiene. Ya Sí, la tiene en arquitecto. Y esta es la que usted ha enviado. ¿Ya? sí. Entonces, con esta, hágale una foto a todo esto y después usted lo hace bonito y lo coloca aquí debajo de la 15. O sea, en la 15, Ya, en la debajo de la insuficiencia aguda, acá. ya, doctor. Ya está. Listo. Entonces, lo que les decía, hay daño agudo, hay sobrecarga del ventrículo izquierdo y no va a poder este ventrículo izquierdo compensar las presiones y ahí tenemos el edema agudo del pulmón. Bien, esto es agudo y esto es crónico. Y en el crónico, prácticamente, miren la diferencia. Esta sería una palabra clave para entender diferencia. Va a haber adaptación en la crónica. En la aguda no hay adaptación. Ya, esto ya está. Esto, esto era lo agudo, esto ya explicamos. Esto ya hicimos. Ya. Esto de acá, si ustedes se fijan, corresponde a la crónica. En la crónica, en otras palabras, ya les dije, hay un periodo de adaptación, dilatación adaptativa, la hipertrofia excéntrica. Acá dice aumento de la compliance, para decir que las presiones dentro del ventrículo no van a aumentar. Eso es compliance. Y este aumento de la compliance va a hacer que la presión dentro del ventrículo sea
muy disminuida en la fase de diástole. Miren, causa-efecto. Al aumentar la compliance, la presión en el fin de diástole del ventrículo izquierdo disminuye. O sea, hay una precarga aumentada. ¿Listo? Acá. Mm, a ver. Atenta, Maite. Maite, ¿no? Sí, doctor. Ya, esto así. Ya. Esto quiero que lo aprendan. ¿En qué sentido les digo? En lo siguiente. Acá. Paso número 1. Esta presión no aumenta porque el ventrículo se dilata, miren, y favorece la distensión frente a volúmenes altos, 240 de fin de diástole. Entonces, la presión dentro del ventrículo es baja. A eso me estoy refiriendo donde dice, eh, vamos a poner aquí, el aumento de la compliance el aumento de la compliance lleva a una disminución de la presión de fin de diástole. De diástole. ¿Listo? Entonces, por eso es que sobrevive este paciente. Esto incide directamente sobre la aurícula. Y le da tiempo a la aurícula también de a poquito de ir adaptándose. ¿Ya? Entonces, esto quiero que lo tengan claro. Hágale la fotito, por favor. Maite, Doctor, hágale la fotito. un ratito. ¿Listo, doctor? Ya. Estoy obligado a borrar, porque si no aparecería en todas las diapos. Ya.
Listo, etapas avanzadas paso a paso. Esto fue una cosa interesante que hice hacer. Miren, ya está. Ah, a ver, a ver. Ya está reduciendo la compliance acá. Espérenme un segundito, por favor. Maite, ¿me estás escuchando? Sí, doctor. Voy a poner una foto ahorita en... Voy a poner una foto ahorita en, en arquitecto. Ya, doctor. Esa foto que acaba de pasar arquitecto, donde dice insuficiencia aórtica crónica, eso lo va a poner debajo de esta que acabamos que le dije que le haga la foto. Ya, ¿Ya? ya, doctor. Abran por favor esta imagen, todos, miren, que yo la voy a abrir. Miren, solamente para tocar el concepto de compliance. Disección aórtica aguda tipo A, eso no, ya lo vimos acá. Esto es en la insuficiencia aórtica crónica, dice aumento de la compliance. Fíjense la definición tan bonita que me trae el chat GPT, disminución de la presión telediastólica. Gracias a la, que quede claro, gracias a la miocardiopatía dilatada. La dilatación progresiva del ventrículo izquierdo aumenta su tamaño para alojar más volumen. Número 3, y aumenta la compliance. Es decir, no hay mucha presión acá. Presión telediastólica menor, sí, hay mucho volumen, 240, con presiones bajas dentro del ventrículo para que no haya isquemia subendocárdica. Número 5, miren, número 5, a mayor compliance, el ventrículo acepta más volumen con menor incremento de la presión. Entonces, ya con este concepto ya considero que he entendido por qué aumenta la presión ya en la aurícula izquierda en etapas avanzadas. A ver, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque ya esta compliance ya no está pudiendo compensar. Han pasado 7 años, 5 años, y ya las presiones aquí empiezan a aumentar. Hay presión en aumento en la aurícula izquierda y presión en el sistema venocapilar. Y aquí están todos esos que acabamos de explicar, que ya lo hemos venido repitiendo en muchas ocasiones, pero todo empieza con aumento de la compliance. Vamos a ver qué dice acá. En etapas avanzadas, dice, de la insuficiencia aórtica aumenta la presión, ¿ven? En la aurícula izquierda y las presiones pulmonares, disminuyen la presión diastólica en la aorta, miren, disminuyen la perfusión coronaria, riesgo de angina e isquemia miocárdica. Claro, porque ya las coronarias se nutren en diástole y ya la diástole está alterada. Y la dilatación ventricular progresiva lleva a una disfunción sistólica. Ya estamos entrando en insuficiencia cardíaca descompensada e insuficiencia cardíaca.
¿Qué tengo acá? Esto es endocarditis, enfermedad reumática, espondilitis, son causas, ¿no? Acá, esta es la dilatación de la aorta en la parte ascendente. Ejemplo, el aneurisma aórtico es este, inflamación, aortitis, sífilis, artritis reumatoide, lupus también puede dar, necrosis quística. Todas estas son patologías de insuficiencia aórtica. Esto es lo agudo, el desgarro aórtico, el trauma y la disección aórtica en un aneurisma. Manifestaciones clínicas, ya esto habíamos comentado. Inicialmente no hay nada y en la medida que vamos entrando ya en insuficiencia cardíaca, ya el paciente va a tener disnea de medianos, pequeños esfuerzos, va a haber aumento de líquido en los pulmones, es decir, congestión pulmonar, estertores, edema, ¿cómo se llama esto? Derrame pleural, estertores. Pero miren esto es años, ¿no? El paciente en años está asintomático. Hay disnea de grandes esfuerzos, moderados esfuerzos cuando ya está asintomático. O sea, cuando ya está asintomático, ya el paciente está en una IC. Entonces, en la medida en que pasa el tiempo y aumenta la insuficiencia aórtica, el ventrículo se va dilatando y se va produciendo mayor ya. Pero miren, hay dilatación sin compensación. Consecuentemente, estamos entrando a una insuficiencia cardíaca. En las agudas ya dijimos que esto es súbito. Aparece disnea de esfuerzo y palpitaciones. En casos avanzados falla la compensación. Ya no hay compensación prácticamente. Listo. Insuficiencia aórtica, examen físico, algunos detallitos. El primer detalle es este, la diferencia de la presión. 180, 70 de presión diastólica. Esta diferencial, esta presión de pulso muy amplia, es una de las manifestaciones clínicas. Signo de Corrigan o del martillo. Rápida elevación del pulso. Ustedes le tocan y se siente bien y de repente desaparece. Balanceo de la cabeza o signo de Muset. El paciente va moviendo la cabeza de acuerdo al ritmo cardíaco. Le miramos el dedito, la uña, y se ve visible la palpación, el signo de Quinque, donde se ve acá el latido, acá, como pulso. Estas serían las manifestaciones clínicas. La principal, el aumento de la presión diferencial. El soplo, no se olviden que es en fase diastólica, es asparativo, no es en sístole, es en diástole. Después tengo el soplo de Austin-Flick, que es este, puede haber rodada diastólica soplo por estenosis mitral funcional. Ya, esto no, pasamos a esto. Soplo sistólico eyectivo, también puede haber un soplo sistólico eyectivo por aumento del volumen, claro. Puede haber, sí, puede haber eso. En resumen, hay el pulso saltón o de Corrigan, hay el signo de Muset, el de Quinque, el choque de la punta, que es cuando el ventrículo está muy crecido, un soplo diastólico temprano en bordes external y puede haber rodada diastólica. Ya. Esto de acá es interesante porque tuve que acudir al libro de electrocardiografía. Dice, esto es una imagen tomográfica, ¿ya? Esto es una imagen tomográfica. Este es el lado derecho, esta es la columna y el ventrículo, la punta del ventrículo está apuntando al lado izquierdo. Es así como se ve realmente en una tomografía. Entonces, lo que ha crecido, este es el ventrículo izquierdo, este de acá. Esta es la aurícula derecha y este es el ventrículo derecho. Este es el ventrículo izquierdo. Aquí vamos a tener nosotros los electrodos B5, B6, acá. Por lo tanto, en B6 vamos a tener una onda R, una onda S, mejor dicho, una onda R menor que una onda S, acá. O sea, la R es chiquitita y la S aquí es profunda. Esto es un aspecto.
Sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa ahora en V1? V1 está acá. Tengo una onda P positiva, muy positiva. Miren, una onda R mayor que una onda S. O sea que aquí la R es mayor, miren, la onda R es mayor que la onda S. Y número 3, onda P positiva sugiere dilatación y una onda T negativa acá. Y aquí les decía una onda R menor que una S. Esta S es más profunda que esta onda R. Estos son los sobrecarga del ventrículo izquierdo y desviación del eje hacia la izquierda. Aquí en V1, no se olviden que la R es grandota y la S es chiquitita. Onda R alta. Y en V6, una onda R pequeñita y una onda S más profunda. El crecimiento ventricular. Ah, no, pero esto es el derecho. Uy, perdón, jóvenes, perdón. Esto voy a borrar. No. Espérenme un segundito ya, porfa. Listo, jóvenes. Ahora les voy a enviar la imagen real. Listo. Ya está. En Arquitecto acabo de pasarles la imagen. Ya está. Entonces, ya tengo esto así. Ya tengo así. Esto es lo real, ¿ya? Ventrículo izquierdo. Esto lo corrige, por favor, esta diapo. Maite. Está bien, doctor.
Ya estoy borrando, me estoy quedando con esta. Vendría Ya, a ser el crecimiento del ventrículo izquierdo. Tengo acá una onda, una aurícula izquierda, acá, una aurícula izquierda profunda, y tengo una onda S profunda. Mm, Esto es en derivación B1. Y en B5, B6, estoy más cerca del electrodo. Miren un aumento del tamaño de la onda P, y la onda R es muy alta. Entonces, y una onda T negativa y un segmento ST deprimido. Esto me da crecimiento del ventrículo izquierdo. Esto. Ahora, ¿por qué yo tengo acá, digamos, esta imagen? Porque resulta de que acá, en el ventrículo izquierdo, en esta parte yo voy a tener, aquí voy a poner B5, B6, y aquí va a estar B1, B2. Entonces, el eje se acerca en este sentido, y por eso la onda R es muy profunda, y esta onda S está apuntando a B1, B2, o sea, me estoy alejando. Luego tengo en la parte cardiológica, tengo acá, esta es el aumento de la congestión pulmonar de los íleos. Tengo el crecimiento del ventrículo izquierdo. Y acá tengo esto que, bueno, esto ya para los expertos, la regurgitación aórtica en la eco, ¿no? Esto es en la ecografía. El ecodoppler es el mejor estudio que tengamos. Listo, jóvenes. Entonces, con esto, a ver, un ratito. Ya. Listo, jóvenes. Con esto ya tengo el tema. Obviamente que lo voy a corregir de acuerdo a lo que ustedes ya han escuchado. Ya con esto habríamos terminado todo el capítulo de cardiología. Ya quiero que me vayan, no me den hoy día, pero ya el lunes necesito saber la fecha que van a dar su primer parcial. Está bien, doctor. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí, doctor. Ya. Otra cosita. Para aprender, definitivamente son las clases, ver los tutoriales, agarrar el libro, ver en qué he hecho énfasis en las preguntas y buscarlas en el libro. Es la única manera de aprender, o algún práctico que les vaya dando. Bien, jóvenes, que tengan una bonita noche. Ah, espérenme un ratito, espérenme. Igualmente, doctor, buenas noches. Gracias, espérenme un ratito. Quiero, aquí dice end.